James Rhodes, a quien llamaremos Rhodey, nació el 6 de octubre de 1968. Eventualmente Rhodey conocería a Tony Stark en el MIT, donde los dos se convirtieron en mejores amigos, con un vínculo estrecho y una rivalidad que duraría toda su vida. Del mismo modo que Rhodey se inscribió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, tuvo mejor contacto con Tony respecto a proporcionar sus armas de destrucción masiva a toda la fuerza armamentística de su país. Con el trabajo de Tony, Rhodey tuvo el honor de dar unas grandes palabras acerca de su gran amigo, teniendo el honor de darle el premio apogeo a él, cosa que entre la muchedumbre no estaba, y lo encontró jugando en un casino mostrando en alto su ludopatía, dándole mala suerte en el acto. Se despide, cosa que le pide que no llegara tarde mañana, pero sucede todo lo contrario cuando lo esperó durante 3 horas. No por nada se gana el título de coronel. Durante el viaje, James le preocupa que las acciones de su amigo lo lleven a desastres no deseados, preocupándole en sí sus tendencias autodestructivas que le repercutiría indirectamente la vida de sus seres más cercanos, cosa demostrada cuando este negó alcoholizarse con él, pero al final accedió balbuceando sus experiencias. Después de la exitosa demostración de la Jericho y que Tony haya sido emboscado en el convoy el que iba protegido, Rhodey asumió el mando de la misión de rescate para localizar a su amigo, hasta lograrlo en unos cuantos días vagando en ese árido desierto, siendo aquel encargado de su cuidado durante el regreso a su país. Mientras estaba de regreso a la base de la Fuerza Aérea Edwards, Rhodey estaba dando una charla con algunos reclutas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre el valor de los aviones de combate tripulados como el F-22 Raptor, durante la cual Rhodey también había insistido en que ningún vehículo no tripulado superaría a instintos del piloto durante una situación de combate. La charla fue interrumpida por la llegada de Tony Stark, quien había saludado personalmente a los reclutas, solo que de un modo parcial. Estando solo con el multimillonario, Tony le menciona que estaba trabajando en algo que para nada era militar, cosa que Rhodey toma ese comportamiento como secuelas por su secuestro en Medio Oriente, negándose en escuchar en lo que Tony estaba explicando, todo debido a lo predecible que era según su perspectiva hacia él. Eventualmente, debido a que no escuchó a su amigo, en sus horarios de trabajo, el radar de la base detectó un objetivo volador no identificado, a lo que envía a casa a erradicar el problema. Pasó el tiempo, y Tony le revela que era él quien pilotaba un traje volador, pidiendo sutilmente frenar el ataque cuando uno de sus cazas fue accidentalmente derribado, cosa que al final un piloto sobrevivió por salvación de Iron Man, deuda de la que Tony tiene que saldar por destruir uno de sus aviones, lo cual sería un 3% de su fortuna. Dato curioso, un F-35 cuesta alrededor de 77 millones de dólares. Tiempo más adelante, Rhodey recibe una llamada de Pepper Potts acerca de las pruebas de Obadiah y sus crímenes, recibiendo la petición que fuera a la casa de Tony a ver si estaba bien, a lo que este encuentra a su amigo en un estado no tan bueno que se diga, ayudando como mínimo a pararlo y ver cómo se va a salvar a Pepper y enfrentar al ex socio de su padre. Lo mínimo que hizo en ese entonces fue anular la orden de un ataque aéreo cuando un soldado en computadora detectó una vez más aquellos objetos no identificados, a lo que Rhodey impide eso sutilmente. Luego de la muerte de Stein, él y Tony fueron llevados a una base secreta de S.H.I.E.L.D. a reunirse con Phil Coulson, prometiéndole darle entrenamiento a Stark. Acto siguiente, Rhodey dio una conferencia de prensa sobre lo que pasó sobre los dos individuos armados, dándole el paso a Tony para dar su versión, siendo testigo de cómo revela su identidad a la prensa y al mundo entero. Rhodey tuvo un cambio de look y fue llamado a testificar por el caso del que Tony estaba metido al no dar su propiedad al gobierno de los Estados Unidos. Él tenía un informe con puntos válidos para nada debatibles que garantiza que Iron Man no representaba un riesgo a la seguridad nacional. Sin embargo, este fue modificado para decir todo lo contrario. Acto seguido muestra imágenes de naciones intentando imitar la tecnología de Tony, cosa que es testigo de cómo su amigo hackea las pantallas mostrando el otro lado de la moneda, viendo cómo este fue victorioso en dicho lugar. Después de la reunión con el Congreso de los Estados Unidos, Rhodey se unió a Tony Stark y Pepper Potts cuando abordaron el jet privado de Stark Industries y discutieron de lo sucedido en la audiencia. Durante su vuelo, Tony había exigido que Rhodey se disculpara por haberlo emboscado con su informe, aunque Rhodey insistió en que efectivamente le había dado a Stark el informe 2 meses antes, lo que confirmó Potts, mientras que Tony despotricó sobre ser Iron Man y cómo esa era su principal prioridad. A medida que avanzaba su discusión, Rhodey reveló que no se uniría al viaje cuando fueran a Mónaco, e incluso había admitido que estaba comenzando a sentir que salir con Stark estaba dañando su amistad, lo que ofendió mucho a Tony.
Después de lo sucedido en Mónaco, el gobierno descubrió que alguien más ya tenía la tecnología de Tony cuando Ivan Vanko fue autor de aquel atentado. Rhodey se opondría en que el gobierno derribara sus puertas con tanques, siendo él el encargado de persuadir a Tony que entregara su tecnología al gobierno porque ve que la situación se le estaba saliendo de las manos. Y más aún, ver que Tony se veía un poco mal desde su perspectiva, ayudándolo en tratarse así, descubriendo lo que Tony le metía a su cuerpo. Tony le menciona que, a diferencia de la opinión pública, él sí sabía lo que hacía. Por lo que James, sujeto a esa amistad, decide confiar en Tony por una última vez, teniendo fe en él con que hará lo correcto en resolver todo este asunto que desconcierta al país entero. Rhodey tenía un límite, y ese era el no dejar que otros abusaran de su confianza, reflejado al ver que Tony actuaba de manera irresponsable, por lo que al ver que Pepper no pudo resolver dicha situación, optó en resolver él mismo, en tomar uno de sus trajes para luego avisar a la gente que se fuera, imponiendo su autoridad y proceder en luchar contra su mejor amigo, cuya lucha quedó victorioso, y para rematar, robándose uno de sus trajes para ser usado en misiones militares. Y también invitarían a Hammer para instalarle armas en sí, bautizándolo como máquina de guerra, o en inglés War Machine. Ya en la presentación de la Expo, War Machine no esperó con que Iron Man viniera en medio de dicho evento, malinterpretando sus intenciones, siendo advertido que la gente estaba en peligro y que Vanko todavía estaba con vida, cosa que no esperó que su sistema fuese invadido cibernéticamente con intención de liquidar a Tony, bueno, Iron Man, provocando así una persecución en busca de su eliminación absoluta. El sistema de War Machine era inhackeable, que el único plan de Tony era erradicar estratégicamente a todos los drones que se mostraban hostiles con él, hasta llegar en un lugar desconocido de la Expo en que War Machine lucha siendo controlado contra Iron Man, no hasta que Black Widow fue aquella quien anuló ese fallo en su sistema. War Machine y Iron Man estuvieron más que listos en ser rodeados por el resto de androides, en el que no dudaron en responder de la misma forma con un fuego intenso, cuya finalización de combate fue la de Iron Man al cortarlos cada uno con un arma láser que solo se usaba una vez, cosa que llegó el jefe final, Ivan Vanko, con una armadura pesada, resistente y superior al de ellos, en el que fue vencido con un choque de rayos repulsores, rápido y fácil, no hasta notar que el resto de androides inhabilitados iniciaron una secuencia de autodestrucción y salvarse a sí mismo, para así ser reconocido con una medalla por sus actos valerosos. El Mandarín aparece, invadiendo los medios de comunicación, dando sus más aterradoras advertencias de atentados al pueblo de los Estados Unidos, y para calmar el terror de las masas, ahora War Machine cambió de look en su traje para inspirar confianza, proclamándolo como Iron Patriot, pero en cada misión que él realizaba no encontraba rastros de una bomba, detonador o parte de los actos del Mandarín, información que le revela a Tony que ya van 9 bombardeos de los que no tienen ninguna pista. Por otro lado, vio una vez más que Tony se mostraba un poco raro desde lo del ataque a Nueva York, preocupándose en sí por su amigo, pero este tuvo un ataque de ansiedad en el que vio a su amigo que inusualmente trajo uno de sus trajes para protegerse del peligro inminente, mostrando preocupación por su amigo tras preguntar que si todo estaba bien hasta ser apartado y ver cómo su amigo se iba. Rhodey se entera del ataque de la mansión de su amigo, pero no era tiempo de lamentos y siguió su búsqueda del Mandarín, en el que falló nuevamente en acertar su ubicación, no hasta ser llamado por a quien daba por muerto pidiendo su acceso tras revelar que su rediseño lo hizo AIM o AIM, lo que para Tony le empezó a encajarle ciertas cosas, cosa que se le da para investigar más a fondo el asunto. Se logró triangular una nueva ubicación del Mandarín, cosa que creyó fallar una vez más al creer que el Mandarín atacaría con ropa de manufactura barata, pero fue sorprendido por una persona que se hacía pasar de empleada, logrando neutralizarlo con un apretón de mano así sin más, de tal modo que fue arrastrado a un refugio en Miami en el que muchos hombres trataban de penetrar la armadura y extraer a Rhodey sin estropearla, trabajo del que se encargaría Aldrich Killian al ejercer presión en su abdomen y calentarlo, llegando al punto en que la armadura se automatizara en abrir la armadura, a pesar de lo cuán dispuesto que estaba Rhodey en morir que ver cómo su país era dominado por alguien que tiraba los hilos, una mentalidad de la que Rhodey se arraigaba mucho, incluso en esa situación que implicaba mucho la vida y la muerte, sorprendiendo así a uno de los hombres de Killian con un golpe y ser noqueado seguidamente al ver que escupía fuego también. Rhodey se recuperaría rápidamente tras ser noqueado, pero era demasiado tarde cuando vio que su traje era piloteado por alguien más, cosa que tuvo que noquear a un guardia para llamar a Tony para notificarle que aquel hombre que viajaba no era él, a lo que irrumpieron en el lugar donde Trevor estaba descansando para ser interrogado por Rhodey, siendo de policía malo. Trevor no sabía de su traje, pero sí de un plan que se iba a llevar a cabo en la costa y que involucrará al presidente, robándose un bote deportivo para evitar que el presidente sea secuestrado. Para ello, Rhodey llama al vicepresidente avisándole que usaba a Iron Patriot como caballo
caballo de Troya para infiltrarse en el vuelo del presidente, cosa que se sintió bien al saber que el vicepresidente haría algo al respecto, mientras que Tony fracasaría en poder salvarlo manejando remotamente la Mark 42. Llega la noche y se descubre que Aldrich Killian planeaba en hacer pública la ejecución del presidente, todo mientras que Rhodey lideraba y Tony, cubriendo sus 6 en punto, se infiltraban en el puerto, no hasta ser descubiertos y rodeados por muchos alterados dispuestos en erradicarlos. No obstante, nunca esperó a que un sinfín de refuerzo, a lo que Tony llamó el protocolo Fiesta Salvaje, daría su inicio diezmando a las fuerzas de Killian. Rhodey, emocionado, le pide un traje, pero había un código que solo era de Tony, más no le quedaba de otra que ser transportado por una de las armaduras que Jarvis piloteaba omnipresentemente hacia el presidente, pero no esperó con que uno de los alterados interrumpiera su viaje hasta terminar encima de un cargamento de alto peso desprotegido contra 2 que eran superior a él, pero ingeniosamente Rhodey logra deshacerse de ellos, llegando atléticamente al presidente, a quien lo salva teniendo su traje de vuelta y salvarlo como prioridad suya en dejarlo en la Casa Blanca. Mientras que Tony se encargaba de salvar a Pepper, Rhodey posiblemente mencionó que avisó al presidente para que evitara su secuestro, a lo que probablemente las autoridades debieron de investigarlo, misma razón por la que se ve a Rhodey siendo testigo de cómo aprenden a un cómplice, poniendo por encima sus ideales que las necesidades de los demás, y esto implicaba una repercusión a la seguridad nacional, dando fin a su arco. Después de haber seguido participando en varias misiones como War Machine para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Rhodey fue invitado más tarde a asistir a una fiesta en la Torre de los Vengadores junto a los Vengadores, claro, para celebrar la reciente victoria de los Vengadores sobre Hydra y la captura del Barón Strucker. Rhodey se divertía mucho contando sobre sus experiencias en sus misiones aéreas, cantidad enorme de ellas, al sentir que su aprobación era alimentada con el toque cómico que añadía a sus historias. Llegó un punto en que la fiesta terminó como debe ser, momento en que Thor propuso que aquel que podía levantar su martillo gobernaría a Asgard sin problema alguno, cosa que Rhodey se unió a Tony para intentar levantarlo, pero ya sabemos cómo terminó eso. De un momento a otro, Ultron en una crisálida reprocha el mal trabajo moral de los Vengadores, haciendo que todos los de la Legión de Hierro atacara al equipo que, para mala suerte de Rhodey, quedó fuera de combate luego de recibir un ataque de esas máquinas. Mientras la situación con Ultron continuaba desarrollándose, Rhodey fue enviado al Pentágono para tratar de calmar las cosas, ya que las Fuerzas Armadas sabían que otros países también estaban lidiando con los continuos intentos de Ultron de obtener sus códigos nucleares. Rhodey se había puesto en contacto con Natasha Romanoff y luego explicó que War Machine estaba siendo enviado al Medio Oriente para conversaciones de paz, mientras que Stark había prometido actualizar su Mark II para asegurarse de que Ultron no pudiera piratearla. Cuando Nick Fury reunió a su antiguo personal de S.H.I.E.L.D. para ayudar a los Vengadores con el conflicto contra Ultron, Rhodey fue enviado con ellos, utilizando el Mark II para defender el Helicarrier y ayudar a evacuar a todos los civiles del elevado Novigrad. Cargando la pelea, War Machine comenzó a disparar a los centinelas de Ultron desde el cielo, teniendo en mente que sería una buena historia para contar sin esperar conocer así a Visión, pudiendo cumplir en evacuar adecuadamente a la gente de Sokovia y también convirtiéndose en un Vengador por su ayuda en aquel entonces. El accidente en Lago se provocó, lo que produjo la visita del secretario de Estado explicando las razones por las que los Vengadores deben estar sujetos bajo vigilancia, dándoles tiempo para que lo pensaran. Rhodey no necesitaría tiempo para eso porque parte de la culpa la siente él por las acciones de la organización de la que estaba afiliada. Aunque Rhodey esté de acuerdo con los acuerdos, no es razón para sentirse culpable si él ha estado en misiones independientes garantizando la seguridad de su país, pero contratarse con la Organización de las Naciones Unidas le son razones verídicas para que los Vengadores sean controlados, y eso se ve reflejado cuando proporciona apoyo extranjero en arrestar al Capitán América en verse involucrado en la captura de Bucky Barnes. Cuando Bucky escapó de su aprehensión, Rhodey fue reclutado por Tony para capturar a Steve y a Bucky, quienes eran prófugos ahora de la justicia, tiempo que no esperaría en que se vieran sumidos en soportar un plan de escape de estos. War Machine se encargaría del Cap, con el apoyo de Black Panther. Sin embargo, sufrían una desventaja por lo muy experimentado que era el Capitán América en el combate cuerpo a cuerpo, incluso ser impactado por un camión de gas, pero de no ser por Visión, no formarían una línea en la que todos combatirían mutuamente, en el que terminaría luchando con Falcon en persecución, no hasta ser agarrado por Ant-Man en su forma más grande y ser repelido de un lanzamiento, pero Spider-Man lo salva de un duro impacto, centrando su lucha en el Goliath, haciendo equipo con este mismo. Su lucha con él requería mucha presión, porque incluso hacía gastar gran parte de su munición con el objetivo de no ser herido por objetos muy grandes. En el momento en que vio a Steve y a Bucky huyendo, Wanda impidió su paso, llegando a un punto en que ésta se distrajera en darles una cobertura hasta que War Machine optaría en darle un ataque altamente sonoro. Ahora nuevamente
que tenía que centrarse en Ant-Man, a quien derrota con ayuda de Iron Man gracias a la sugerencia de Spider-Man por su fanatismo por las películas. De ese modo tuvo oportunidad de seguir el Quinjet en el que el Cap y Bucky estaban, todo en compañía de Iron Man. De pronto no esperó que Falcon les proporcionaría cobertura aérea, momento en que War Machine pediría a Visión que derribara a Falcon, cosa que falló e impactó en su reactor, cayendo atrozmente a una verdosa superficie, en el que quedaría inconsciente, destrozándose las vértebras, laceración en la espina dorsal, siendo propenso a sufrir una forma de parálisis, razón por la que después de que Tony se haya peleado con Cap, este recibió de regalo un prototipo que le permitiría caminar. Solo es cuestión de práctica. Pasan 3 años desde la separación de los Vengadores. Rhodey pasó la mayor parte de 2 años recuperándose de sus lesiones y adaptándose a los aparatos ortopédicos para las piernas que le permitían caminar. Durante este tiempo, Rhodey gradualmente se enojó con los acuerdos de Sokovia, así como con el secretario de Estado, Thaddeus Ross. A pesar de haberlos firmado él mismo por el daño causado a los Vengadores y la percepción obstinada de este último de Steve Rogers como un criminal, Ross contactó a Rhodey para discutir la reciente desaparición de Visión, quien había sido visto por última vez cuando tanto él como Wanda Maximoff estaban siendo atacados en Edimburgo al haberse marchado en compañía de los Vengadores fugitivos. Rhodey había insistido en que sus ex compañeros de equipo solo estaban siendo tildados de criminales debido a las órdenes del propio Ross, y argumentó que si no fuera por la creación de los acuerdos, Visión habría estado con ellos en las instalaciones. Aunque Ross le recordó a Rhodey como él mismo que había firmado los acuerdos, este afirmó que había pagado el precio de esa decisión, indicándole los aparatos ortopédicos en las piernas. Justo cuando Rhodey había insistido en que ya no tenía dudas sobre estas decisiones, fueron interrumpidos por la llegada de Rogers, quien había llegado allí a bordo del Quinjet robado junto con Visión herido, así como todos los otros Vengadores fugitivos, para la gran sorpresa de Ross. Mientras Ross y Rogers discutían la situación tras la llegada de los mejores soldados de Thanos y la desaparición de Tony Stark, Ross ordenó a Rhodey que los arrestara a todos de inmediato. En cambio, Rhodey cortó la llamada con Ross, aceptando que eso sería una ofensa del mariscal de la corte y le costaría inmediatamente su carrera en la Fuerza Aérea. A pesar de eso, Rhodey se unió felizmente con sus amigos para después presenciar la aparición de Bruce Banner después de tanto tiempo. Vision estaba siendo cazado y por ende la mejor solución para ello era destruir la gema del alma junto con él para evitar que Thanos cumpla su objetivo de erradicar la mitad del universo, siguiendo la sugerencia de Rogers de ir a un lugar muy peculiar. Tras llegar a Wakanda, Rhodey se percataría que la gema de Visión sí podía ser removida, pero se necesitaría tiempo para que eso llegara a concretarse, que parece ser que no tendrían, porque 2 estructuras de la nave de Thanos, bueno, varias de ellas, aterrizarían en las afueras de la moderna ciudad, y el ejército wakandiano junto con otro pueblo vecino unirían fuerzas para negociar con el enemigo, cuyo resultado no fue el que esperaban, viendo así como las bestias que salieron intentaban adentrarse a través de los escudos, mientras que War Machine se encargaba de retener sus avances con bombardeos muy poderosos, y ser testigo de cómo se abre a medias el portal al ver que esas criaturas rodeaban el portal, dado que la parte trasera de Wakanda era vulnerable, provocando una guerra entre sí, siendo también War Machine quien formaría parte de aquella infantería, haciendo todo lo posible en frenarlos desde el cielo, sabiendo que hacía un gran trabajo, hasta ser interrumpido de un lanzamiento de mazo. Tras la aparición de Thor con su enorme ayuda, War Machine se recuperaría junto con Falcon, concentrando sus ataques por un flanco izquierdo, destruyendo parcialmente un vehículo de guerra espacial. La batalla iba de maravilla, con la muerte de todos los mejores soldados de Thanos, no hasta la llegada inminente del Titán Loco. Lamentablemente, War Machine formó parte de aquellos que le hicieron frente, pero terminaron vencidos rápidamente al igual que él, siendo así suertudo de no ser víctima del blip, sin darse cuenta así que estaría en el juego final. Pasaron 23 días desde que Thanos chasqueó los dedos, y Rhodey tuvo la alegría de saber que su mejor amigo no sucumbió ante ese efecto maliciosamente aleatorio, teniendo en mente que los gobiernos están en pedazos desde que se provocó tal guerra. De pronto, cuando vio a Tony confrontar al Cap de lo mal amigo que resultó para él, Rhodey trató de calmarlo hasta verlo desmayarse para luego notificar que Bruce le dio un sedante. Nebula, quien iba acompañada, revela información acerca del paradero de Thanos, receptando así la ubicación de este hasta quedar confundido de las palabras de Capitana Marvel y ser humillado verbalmente. Sorprenden a Thanos con un plan de ataque sorpresivo para tragarse la mala noticia de que Thanos usó las gemas para destruir las gemas, tras ser decapitado en un instante. No solo una triste noticia para él, sino para todo el equipo.
Después del fracaso del intento de revertir el chasquido, todos siguieron su propio camino, con Rhodey quedándose con los Vengadores, ahora dirigido por Natasha Romanoff con Carol Danvers, Rocket, Nebula y Okoye. Se propusieron en ayudar a la Tierra, entre otros planetas, a recuperarse después del incidente en toda la galaxia. Después de enterarse de lo que había estado haciendo Clint Barton después de la muerte de su familia, Romanoff le asignó a Rhodey que lo localizara con la esperanza de ayudarlo. En 2023, Rhodey se encontraría en México después de enterarse de una masacre en México mismo, de la que concluyó que Barton era responsable. A pesar de todo lo que había visto mientras servía, las acciones de Barton asustaron a Rhodey hasta el punto de dudar si deberían encontrarlo, pensando que había ido demasiado lejos. Un día los Vengadores se reunieron para actualizar a Romanoff sobre lo que habían estado haciendo. Rhodey permaneció en silencio mientras que los demás hablaban con Romanoff, esperando para actualizarla sobre Barton en privado, sabiendo que a Romanoff no le gustaría lo que estaba en México. Él le contó sobre el cártel mexicano que había sido brutalmente asesinado, que Romanoff trató de descartar sobre no encontrar a Barton, pero ella no le permitió. Rhodey haría que Romanoff no quisiera dejar que su mejor amigo siguiera perdiéndose, así que le rogó a Rhodey que siguiera buscando. Él continuó su búsqueda hasta que pudo arrastrar a Barton hasta Tokio, donde iría tras los Yakuza, responsabilidad ahora de Natasha. Después de que Scott Lang regresara y presentara la idea de viajar en el tiempo para robar las gemas del infinito y Tony Stark logrando el método para hacerlo, los Vengadores fueron llamados para colaborar en llevar a cabo tal plan y Rhodey estaba implicado en la organización. Llegó un punto en que Scott iba a realizar una prueba en viajar a través del espacio y el tiempo, pues como falló y Clint fue el que estuvo dispuesto, Rhodey propuso que por qué simplemente no... ¿Cómo lo digo para que YouTube no me censure? Hacer que el bebé Thanos termine siendo movilizado a la papelera de reciclaje, para decirlo de una forma sutil, enfatizando que eso aprendió en Star Trek, Terminator, Policía del Futuro, Escape al Futuro, Un Viaje en el Tiempo, Un Loco Viaje al Pasado, La Magnífica Aventura de Bill y Ted, básicamente toda película que trate sobre viajes en el tiempo, pero quedó aún más confundido tras saber que alterar el pasado no altera el futuro, que si alguien viaja al pasado, ese pasado se vuelve su futuro, y lo que fue su presente se vuelve el pasado que ya no se puede alterar por su nuevo futuro. Oye, despacio, cerebrito. Para entenderlo mejor y evitar desviaciones, es mejor mirar la saga de Cell, o mirar de por sí la serie de Loki. Con 6 gemas, un viaje y 3 equipos de manera bien planificada sus movimientos, Rhodey le tocaría viajar con Nebula al planeta donde la gema del poder estaba oculta y recóndita en 2014, apresurando sus pasos porque en aquella época no eran los únicos quienes buscaban las gemas. Del mismo modo, noquea a Quill cuando tenía feliz la gema, adquiriéndola exitosamente, regresando ingenuamente con Nebula al edificio de los Vengadores. No había tiempo para lamentarse por la pérdida de Natasha. Fue testigo de cómo Bruce Banner salvó a la mitad que fue erradicada, sin esperar así lo menos esperado. El ataque destruyó las instalaciones, causando que los Vengadores se separaran mientras caían bajo los escombros. Rhodey, Rocket y Bruce Banner cayeron en el mismo lugar, atrapados bajo los escombros, donde Banner luchaba para evitar que el edificio les cayera encima. El traje de Rhodey no funcionó correctamente, por lo que activó la eyección de emergencia, pero dejándolo incapaz de caminar al estar libre. Vio a Rocket atrapado bajo los escombros, pero eso no era excusa para ayudar a Rocket en sacarlo de los escombros, mientras ambos intentaban recuperar el aliento. Sin embargo, a pesar de los gritos de Banner para que se salvaran, no pudieron ir a ninguna parte. De repente, una inundación de agua pasó y comenzó a llenar el área. Cuando el agua subió, Rhodey intentó pedir ayuda, pero no pudo obtener una respuesta. Cuando el agua les llegaba al cuello, Rhodey se despidió de Rocket, aceptando su destino de ahogarse. Sin embargo, Scott Lang corrió a su ubicación y pudo salvarlos a todos de ahogarse. Luego de ello, Lang le proporcionó a Rhodey otro traje que le permitía caminar y ayudar a luchar en la batalla en curso en el exterior. War Machine, Ant-Man, Rocket y Hulk se unieron a los Vengadores restaurados, los Guardianes de la Galaxia, los Maestros de las Artes Místicas, los Wakandianos, los Asgardianos y los Devastadores para enfrentarse a Thanos alternativo y su ejército. War Machine luchó contra el ejército de Thanos tratando de evitar que obtuviera las gemas del infinito. Durante la batalla, cuando Thanos ordenó un ataque aéreo, War Machine protegió a Hulk del ataque alejándolo de las explosiones hasta que todos fueron salvados por la Capitana Marvel. Cuando la batalla llegó a su fin, Iron Man le robó las piedras a Thanos y chasqueó los dedos, lo que provocó que Thanos y su ejército se desintegrara.
War Machine vio a Iron Man, que estaba descansando debido al poder de las piedras que abrumaban por completo su cuerpo, y lo consoló, sosteniendo su cabeza, entendiendo que estos eran los momentos finales de Tony. Se quedaba con su mejor amigo, mientras otros héroes llegaban a su alrededor, viendo cómo su amigo perecía ante los efectos del uso de las gemas. Del mismo modo que lo mínimo que pudo hacer era honrar su memoria asistiendo a su funeral, mostrándose agradecido por los pocos buenos momentos que tuvo con él desde que empezaron sus carreras como defensores de la Tierra. En conclusión, Rhodey ha sido un buen hombre, un buen soldado y un gran amigo quien tuvo la osadía de soportar sus locuras por mucho tiempo, pero a pesar de esas cualidades e ideología que ha regido su vida, se sintió mucho como un personaje lineal y secundario al mismo tiempo, a pesar que tuvo momentos protagónicos con los que hizo bien su papel, algo que pasa por alto de por sí, pero notándose esto en el personaje. ¿Será que tendrá su propia serie o película? ¿Quién sabe? Bueno, esto fue todo de mi parte, y si llegaste hasta esta parte del video, me sentiré gratamente agradecido por el hecho de que te hayas quedado hasta esta parte del video. La suscripción y el like está bajo tu criterio. Soy Pepe Deathman y nos veremos en un próximo video. Cuídense. Rhodey dio una conferencia de prensa sobre lo que pasó sobre los